Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en este horario particular, en este ciclo de conferencias que hemos denominado de construir la comunidad, una iniciativa de los profesores Diego Soto y Jonathan Pimentel de la Escuela Ecuménica de nuestra universidad, quienes hoy nos acompañan para dar inicio. ¿Verdad? La semana pasada ya conversamos un poquito sobre este ciclo de conferencias, pero hoy para dar inicio formalmente con ellas, con la profesora Laura Llevadot de la Universidad de Barcelona. Para iniciar la conferencia, la actividad, vamos a empezar con compañero Diego Soto, quien nos va a presentar a la profesora Llevadot y nos va a hacer una breve introducción. Diego. Muchísimas gracias, Esteban. Estoy yo muy contento de estar en esta actividad y muy feliz de contar con la grata presencia de la profesora Laura Llevador, con quien iniciamos hoy propiamente el ciclo de conferencias de construir la comunidad. La profesora Laura Llevador es filósofa, es doctora en filosofía, profesora de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona, donde coordina el máster de pensamiento contemporáneo y tradición clásica. Algunos de los títulos de la amplia publicación de la profesora Llevador incluyen un texto muy valioso que salió hace algunos años en inglés, Kierkegaard a través de Derrida hacia una ética postmetafísica. También hace algunos años, entiendo, esta sería su tesis de doctorado, publicada en francés, La filosofía segunda de Kierkegaard, escritura y repetición, y de manera más reciente, un texto sobre el cual vamos a estar hablando hoy, Jacques Derrida, Democracia y Soberanía, publicado inicialmente en 2017 en catalán y traducido al castellano en 2020 por la editorial que dice. Este año, creo que en el primer cuatrimestre de este año, fue publicado Mi herida existía antes que yo, feminismo y crítica de la diferencia sexual por Editorial Tusquets. Obras sin duda de gran valor. Jacques Derrida, Democracia y Soberanía, inicia con una discusión en torno al colonialismo lingüístico, y me permito solo leer unas líneas. Escribo en catalán sobre Derrida, algo extraño. Es poco común escribir en catalán, tanto más si se trata de filosofía, cierro la cita. Esto alude al imperativo de escribir en inglés o a lo sumo en español. Es un gesto que, sin embargo, no pretende apelar a la pureza de una lengua, por el contrario, procura recordarnos que lengua materna no hay y que por lo tanto no hay fundamento para ceder a los nacionalismos lingüísticos, justo ahí donde se desbordan tantas pasiones nacionalistas hoy, aquí y allá. Y es que no hay nacionalismo sin fraternocracia, y cito ahora una línea del texto más reciente de la profesora Llevador: la mística de la fraternidad y los sentimientos comunitarios reposan sobre un homicidio. Las fraternidades fascistas nos lo recuerdan, mientras que los comunitarismos de izquierda parecen querer olvidarlo. Fin de la cita. ¿Cómo pensar lo común en esta línea tan delgada? Quizás resulta necesario recordar con la profesora Llevador que hermanos no hay hermanos. La conferencia de hoy se titula Democracia Inmunda, en el capítulo 4 del texto de Jacques Derrida, que nos da ocasión para conversar con la profesora Llevador, a quien le reitero mi agradecimiento y le dejo el espacio para su conferencia. Muchas gracias, profesor. Pues muchas gracias, Diego Soto. Nada, primero agradeceros la invitación
que he visto que es un ciclo así muy potente, muy interesante. Y bueno, comentaros un poco el título que me habíais propuesto que mantuviera, que era el de Democracia Inmunda para esta conferencia, que es el capítulo de uno de los capítulos del libro sobre Jacques Derrida que ha comentado Diego, el de Democracia y Soberanía. Yo lo que voy a hacer es, bueno, ya hice una conferencia en Yoicas con este mismo título, que era Democracia Inmunda, y voy a recuperar un poco lo que allí decía y alargarlo, me voy a arriesgar un poco y voy a alargarlo hacia las investigaciones que estoy llevando ahora en torno a la cuestión de la anarquía. Les he visto, por ejemplo, que tenéis a Malabou también en el ciclo, a Catherine Malabou, y justamente pues yo estaba trabajando la cuestión de la anarquía en Derrida, en buena medida pues leyendo este último libro de Malabou, que es Oberleur, Filosofía, Anarchisme y Filosofía, que no, creo que todavía no está traducido en castellano. Entonces, bueno, os explico un poquito lo que voy a hacer antes de entrar. Pues van a ser un poco 6 tesis, digamos, para que de tiempo, no lo voy a desarrollar todo, pero para que veamos un poco cuál es como el camino de lo que trato de pensar. Primero voy a explicitar el título, por qué esta idea de democracia inmunda, qué significa este concepto de inmundicia. En segundo lugar, voy a hacer, digamos, como la primera lectura, que es la crítica a la inmundicia de nuestras democracias, que esto sería una lectura, yo creo, compartida por muchos posicionamientos teóricos hoy en día, y no tan teóricos, y también prácticos. En tercer lugar, voy a tratar de ver qué sería la democracia inmunda en sentido positivo desde el análisis que hace Derrida del concepto de democracia. De ahí voy a tratar de pensar si se puede pensar una democracia anárquica o una cierta idea de anarquía, y por eso el cuarto punto va a ser retomar el cuestionamiento que hace Malabou en Anarquismo y Filosofía, en este libro que os comentaba. Y después voy a, bueno, no contradecir, pero sí intentar pensar el vínculo entre deconstrucción y anarquía, cómo es posible de algún modo una lectura anárquica de Derrida. Y finalmente el punto 6 será, pues desde la deconstrucción, tratar de ver qué sería una política inmunda y una democracia inmunda. Y después recogeré un poco las conclusiones a las que he llegado. Así, todo es muy, todavía, digamos, está en ciernes, ¿vale? Pero yo me atrevo también porque así lo pongo en común, y también me sirve pues las discusiones o bueno, las objeciones que me podáis hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en primer lugar, explicito el título, ¿no? Que es esta cuestión de la democracia inmunda. Entonces, de hecho, el término inmundo es un término que aparece en Canallas, dos ensayos sobre la razón de Derrida. Está intentando pensar justamente esta cuestión del mundo. La cuestión del mundo aparece también en espectros de Marx, no me voy a remitir a ella, pero en torno al mercader de Venecia. Y bueno, y en principio, digamos, cuando uno habla de democracia inmunda, ¿no? Cuando junta estos dos vocablos, parece, bueno, que vamos a criticar las democracias actuales en tanto que son inmundas, ¿no? Esto sería una primera lectura con la que yo estaría de acuerdo también, y que creo que es un poco la crítica que desde diferentes lugares, nosotros aquí en Barcelona, que estamos trabajando el pensamiento postfundacional, el libro de hecho sobre Derrida pertenece a la colección de pensamiento postfundacional, pues justamente digamos que sería una crítica común a autores pues como Derrida mismo, pero a Bensu, Foucault,
Butler en parte cuando trata de pensar la democracia radical, Agamben por supuesto, Lefort por supuesto, Rancière también, etcétera, etcétera. Hay una serie de autores que unimos bajo el término de postfundacional, que justamente lo que están haciendo es una crítica a las democracias representativas en las cuales nosotros vivimos. Y de hecho, digamos que es bueno, que si no en el primer momento en que empiezan a hablar, desde luego sí ahora es un hastío generalizado el que se vive en torno a nuestras democracias, donde de alguna manera, pues, digamos, lo que se ve es un juego de partidos que en realidad nunca cambia nada, una alternancia de partidos. Por este lado estaría esta noción de inmundicia, que recogeré en el siguiente punto. Pero por otro lado, está también la inmundicia, digamos, en un sentido positivo, que es posible pensar, justamente como lo trata Derrida, la idea de inmundo en referencia a lo sin mundo. No tanto a lo abyecto, que también, que puede ser una forma de abyección, pero esta idea de lo sin mundo es porque es una crítica a la idea de mundo. Es decir, que el mundo, Derrida nos lo recuerda en diversos textos, en Canallas mismo, que es la traducción latina del cosmos griego, ya en su origen quiere decir orden, tiene alguna analogía también con la idea de limpieza, de pureza, y de algún modo, digamos que lo que hace el término mundo es como encerrar en una totalidad ordenada, que además también tiene que ver con la cosmética, es decir, con lo que hoy llamaríamos espectáculo, ¿no? Ordenar, digamos, en una totalidad que no deja ser a lo que queda fuera de este mundo, es decir, no hay nada fuera de este orden. Y creo que pensar lo inmundo tal y planteado desde este lugar nos invita a pensar una política, una democracia, justamente que sea como capaz de incluir aquello que no es susceptible de ser representado o que no tiene lugar en el orden del mundo como totalidad cerrada, ¿vale? Entonces, un poco, esto van a ser los dos polos de lo que voy a tratar de pensar con este término democracia inmunda. Vamos al segundo punto, ¿no? Que es la primera cuestión, que sería la crítica a las democracias representativas y liberales. Digamos que lo que tienen en común, tanto pues todos estos autores postfundacionales, ¿no? que estamos trabajando, es entender que la política moderna se ha centrado en una idea, en un concepto de democracia que estaba basado en una idea de traducibilidad universal. Es decir, que la representación, nuestras democracias representativas, votamos a unos representantes que deciden por nosotros, presupone que vuelve a presentar en ese espacio representativo que es el Parlamento las demandas colectivas, aquello que sucede en el ámbito de lo social o de la sociedad civil, si le queremos llamar así. Y aquí hay un mito de un Estado sin resto, como si la democracia realmente representara de nuevo aquello que se ha dado en presente. El concepto de representación ha estado más que criticado, obviamente, en la vanguardia, en las artes, pero, por supuesto, en filosofía. Y estos autores lo que hacen es retomar esta crítica a la idea de representación, que al final es una crítica a la política tal y como la estamos viviendo hoy en día. Un poco lo que plantean todos estos autores, pues Rancière va a decir, no, mira, fuera de, él le llama la policía, está la política, y eso queda fuera de la representación. Fuera del Estado está la democracia, dirá Abençoux. Fuera de las instituciones está el pueblo, dirá Laclau. Fuera de esto que le llama postdemocracia Colin Crouch está lo político.
¿no? Estos son como maneras de oponer un resto que no es nunca representado en nuestras democracias. Este resto, ¿qué se hace con este resto? Pues las políticas conservadoras dicen que no existe y ya está, se acabó, se excluye, y las políticas más liberales pues intentan, pues a través de la educación, a través de ciertos medios, como ir incorporando ese resto dentro de la representación. Aquí en España, pero también bueno, en muchos lugares, ¿no? Cuando apareció el 15M como movimiento, digamos, social, que se ocuparon las plazas y demás, hubieron dos consignas que nos dan que pensar respecto a esta cuestión. La primera fue el no nos representan. No nos representan, justamente lo que ponía en el centro de nuestras democracias era que la representación democrática no estaba funcionando. Entonces, claro, esto hay como diferentes modos de interpretarlo, y como se acabó interpretando fue como no hay un partido político que represente nuestras demandas. Por lo tanto, vamos a crear un partido político que las represente y así solucionamos el problema. Bueno, eso sería una posibilidad a lo Laclau, ¿no? Pero también está la posibilidad de que esta consigna en realidad lo que dijera era que no nos representan ni nos vais a representar nunca. Es decir, no hay modo de representar. La representación es un mito. Nuestras democracias se están basando en un mito que es el de volver a presentar algo que no es presentable. Y por lo tanto hay la opción de leer esta consigna como una enmienda a la totalidad y no como poner un parche en el sistema. Entonces, desde esta perspectiva, lo inmundo, digamos, lo inmundo en sentido crítico de nuestras democracias es creer en el mito de la representación, es creer que realmente es posible la totalización, porque allí donde se cree esto es donde se produce la exclusión y la violencia institucional hacia todo aquello que no puede ser representado, que aquello a lo que la institución no puede dar respuesta. Y ahí entraríamos con todo el tema de la violencia institucional y de la violencia de Estado. Entonces, este era uno de los gritos del 15M. El otro era democracia real ya, ¿sí? Aquí es donde me parece que pasar por Derrida es necesario, porque lo que no es posible oponer a las democracias representativas tal y como las tenemos nosotros es esta idea de democracia pura. ¿Sí? Democracia real ya, democracia real implica que existe una democracia real que podemos, desde la cual se puede combatir la representación. Y no hay tal cosa pura, digamos, que podamos poner en su lugar. De hecho, lo que va a hacer Derrida es siempre una crítica a la pureza y una crítica a lo real frente a lo ficticio. No es que nuestras democracias son ficticias y tenemos que desenmascararlas y poner en su lugar algo que sí que es verdadero, sino que siempre jugamos en el ámbito del simulacro, siempre jugamos en el ámbito de una cierta impureza. Y sería metafísico oponer la democracia real a la democracia ficticia que tenemos hoy en día. Entonces, desde este punto de vista, digamos que lo que parece que abre Derrida, no lo dice así, pero leyendo Canallas, 2 ensayos sobre la razón, parece que lo que se abre es la posibilidad de pensar una democracia inmunda, ¿sí? No una democracia pura, real, frente a la inmundicia de nuestras democracias, sino una democracia realmente inmunda que lo que dice a la democracia representativa es que no es suficientemente inmunda, ¿sí? Entonces, voy a pasar a esta tercera cuestión, que es la de la democracia inmunda, que es por qué para Derrida la democracia es constitutivamente
inmunda. Paso a la tercera cuestión, por lo tanto, hay una frase que no es de Derrida exactamente, pero que la reformulan Paco Vidarte y Cristina Peretti, que son lectores de Derrida y traductores al español de Derrida, que la fórmula es algo así como: la democracia es lo unheimlich de lo político. ¿Sí? Esto, unheimlich, que es un término de Freud, ¿no? Que es en el texto sobre lo siniestro, que es a propósito del cuento de Hofmannsthal del hombre de la arena. Se ha traducido lo unheimlich como siniestro, pero en realidad, como heimlich es casa, en realidad quiere casa o lo familiar, si queréis, en realidad podría ser algo así como, una traducción quizá más literal sería lo inhóspito. Es decir, que la democracia es aquello que aparece como inhóspito, como sin casa, como mostrándose extrañamente familiar, ¿no? Pero aportando una rareza dentro de lo familiar. En Freud sería esto, ¿no? Pues igual que en la casa de tu abuelo hay algo familiar y a la vez raro, ¿no? Porque parece que esté como asediado por fantasmas. Y eso pondría el acento en que la democracia, desde el punto de vista de Derrida, no sería tanto una forma de gobierno, ni representativa, ni participativa, ni nada en concreto, sino que sería aquello que está asediando cualquier forma de gobierno. Es como un fantasma, digamos, ¿no? Es aquello inhóspito, siniestro, que asedia al orden. Y eso es lo democrático, este asedio constante al orden. De hecho, Derrida va a decir que la democracia se define por su inadecuación con su propio concepto, ¿no? Democracia, que sería como el gobierno del pueblo, como tal, no ha existido nunca. Es un concepto que es en sí mismo aporético. Y es con eso con lo que tenemos que trabajar. Entonces, para pensar, digamos, la democracia como algo siniestro, como algo inmundo, en realidad, como un concepto impuro que se inadecúa constantemente con su propio concepto, tanto en Canallas como en otros lugares, en Espectros de Marx también aparecen como dos aporías constitutivas del concepto mismo de democracia, tal y como lo vivimos, sea representativo o no. Y estas dos aporías son la aporía entre la libertad y la igualdad, de un lado, y en segundo lugar, la aporía entre la libertad y la forma del Estado-nación. ¿Vale? Que por aquí es por donde voy a ir pensando esta cuestión de la anarquía. La primera aporía consiste en, bueno, lo que plantea Derrida es que la democracia, por un lado, vive del principio de la igualdad, ¿sí? Que es pues un hombre, un voto, ¿no? Y en principio todos somos iguales, todos podemos votar, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que hay este concepto de igualdad, la igualdad también nos remite al cálculo, nos remite al cálculo aritmético, a la mayoría numérica, que de entrada, si seguimos a Agamben, ya implica una exclusión, porque ¿quién es ciudadano? Los inmigrantes no, por ejemplo. Las mujeres hace 4 días tampoco. Podemos ir viendo cuáles han sido todas las exclusiones que siguen habiendo hoy en día para definir cuál es esa figura de ciudadano que va a legitimar que la igualdad sea calculable. Que la democracia sea calculable, eso se hace a través de una exclusión. Además, está sometida al mercado, ¿sí? Porque en tanto es calculable, es fácilmente manipulable, ¿no? Todas las redes sociales, en su momento era la prensa, ahora son las redes sociales,
se puede, a través del algoritmo y demás, se puede constituir un estado de opinión y es espectacular, o sea, vive de una cierta espectacularización de la imagen, ¿no? Y solamente hay que ver pues, a los políticos que tenemos, pues ya están todos en Instagram colgando fotos, ¿no? Porque se juega así la partida. Y acceder a la televisión, acceder a las redes sociales, etcétera, es la manera de ganar unas elecciones. Entonces, la igualdad está muy bien, pero somete la democracia a lo calculable. Y de otro lado, por eso, este principio de igualdad está en relación aporética con el principio de libertad. Entonces, aquí es donde Derrida entiende que la democracia es la única oportunidad en la medida en que es el único sistema abierto, digamos, el único sistema abierto a su propia autocriticidad, ¿sí? Es decir, que entiende la libertad no en el sentido de autonomía, después no en el sentido de autonomía individual, sino del derecho, él dirá el derecho a lo de semejante, el derecho a no ser de los vuestros, el derecho que finalmente será el derecho a poner en cuestión el propio derecho, el derecho a lo no público en lo público, el derecho a lo monstruoso, el derecho a lo inmundo, ¿no? Por lo tanto, este principio de libertad, digamos que es la apertura de ese mundo que la igualdad cierra en los sistemas democráticos. Pero al mismo tiempo no hay ningún otro sistema que permita este principio de libertad desequilibrar el orden. Por lo tanto, tenemos un sistema que admite el desordenamiento de su propio sistema, si es que se define democráticamente, si es que se quiere democrático, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos un derecho que, si es democrático, debe permitir la puesta en cuestión del propio Estado de Derecho. Esto no ocurriría con los países totalitarios. Esto justamente es lo que evita un Estado totalitario. Hasta el punto, digamos, que la democracia es capaz de suicidarse. Es capaz de suicidarse a sí misma. Porque tiene esta apertura, podemos todos decidir que ya no queremos un sistema democrático. Que fue el caso de la subida del nazismo en Alemania, que es el caso de Argelia y que puede ser el caso de los fascismos que parece que vienen, ¿sí? Pero si no mantenemos abierta esta posibilidad, ya no le podemos llamar democracia al sistema, porque entonces romperíamos el principio de libertad frente al de igualdad. Entonces, esto es una primera contradicción, digamos, en el que lo inmundo está incluido dentro de este mundo ordenado que pretenden ser nuestros sistemas democráticos o los que estén por inventar. En cualquier caso, diremos que siempre tiene que haber esta válvula de escape, porque es el peligro de toda democracia, pero también su única oportunidad. Tenemos, por lo tanto, este derecho a lo de semejante por un lado, esta es la primera aporía, y la segunda aporía, sin embargo, es que nuestras democracias se dan siempre dentro del Estado-nación. Entonces, aquí parece que hay una contradicción constitutiva. Y aquí entramos en la cuestión de la comunidad. El Estado-nación, como lo entiende Derrida, no lo entiende, esto está en la Declaración de Independencia y demás, no lo entiende como se ha entendido clásicamente, que es que había una nación, un pueblo que tenía derecho a un Estado, pero no lo tenía y al final lo conquista y lo tiene, y entonces aparece el Estado-nación, sino que en realidad ocurre lo contrario. Es decir, en el momento en que se instituye un Estado es cuando aparece la nación. La nación no es anterior a la forma Estado, ¿sí? De manera que, bueno, todas las guerras de independencia latinoamericanas, ¿no?
Es en el momento en que aparece la independencia que se crea pues, el pueblo argentino, que se crea el pueblo chileno, que se crea pues, esa nación que le va a servir de fundamento y que no existía antes. Porque antes habrían pues, indígenas aquí, indígenas allá, habrían tribus, habrían mil cosas dispersas que no se constituían en una comunidad nacional. Entonces, esto lo explica Derrida en este texto sobre la independencia de Estados Unidos, ¿no? Que es la firma inventa al signatario. La firma de la Declaración de Independencia es la que hace aparecer al sujeto que firma a su vez. O sea, ¿quién ha firmado la Declaración de Independencia si no había un sujeto previo? Es un acto performativo, es en el momento en que se firma que se crea el pueblo americano, como aquel que firma el pacto. Como que hay esta contradicción originaria en el origen del Estado-Nación. Esto es lo que vamos a arrastrar durante siglos y siglos en nuestras democracias, que es que por esta falta de fundamento, digamos, porque es un acto violento, la creación de un Estado-Nación, y bastante arbitrario, ¿no? La frontera pasa por aquí, no pasa por aquí, y este río sí, este río no, y estos señores se quedan fuera y estos dentro, porque se crea en esta arbitrariedad, el Estado lo que tiene que hacer es performar y producir constantemente a la nación, que le sirve de fundamento. Que esto es lo que analizan Gayatri Spivak y Judy Butler en el texto ¿Quién canta al Estado-Nación? Que es, bueno, pues, ¿qué tiene que hacer el Estado? Crear constantemente la idea de una comunidad nacional, que es aquí donde sale el fascismo. El fascismo constituyente de todo Estado-Nación, no de unos Estado-Nación sí y de otros no. Puede ser más grave o menos grave, pero es, digamos, estructural al Estado-Nación y esta creación de comunidad, ¿no? Que ahí es donde estamos con el de construir la comunidad, pasa pues, por la reiteración constante de una cultura nacional. Para eso sirven las políticas lingüísticas, ¿no? Este fragmento que tú, Diego, leías del libro, ¿no? Que escribo en catalán sobre Derrida. Claro, porque el catalán no es la lengua nacional, digamos, del Estado-Nación en el que yo vivo, ¿no? Entonces es rarísimo y además, ¿a quién le va a interesar subvencionar una cosa así? Pero bueno, hay que hacerlo porque el Estado-Nación lo que tiende es a uniformizar y a homogeneizar la comunidad y, por lo tanto, a evitar la alteridad, a evitar la desemejanza, pues a través de políticas lingüísticas, a través de políticas educativas, a través de los museos de historia, ¿no? Todo país, todo Estado-Nación tiene su museo de historia que reconstruye la historia de manera que se autolegitima, ¿no? Entonces, todo lo que ha pasado, los pueblos indígenas aparecen allí como, bueno, una cosita anecdótica, ¿no? Los genocidios nos los saltamos porque no queda bien en este museo, en esta historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay, por un lado, digamos, esta homogenización de la comunidad y además, a través de la reiteración de la cultura nacional, y además una exclusión institucionalizada del otro. Es decir, no todo el mundo va a poder entrar aquí. Y aquí están todas las políticas de migración. No sé, nosotros tenemos los CIES, ¿no? Que eran los centros de detención de inmigrantes. Hace nada el Estado español permitió una masacre en la frontera con Marruecos. Bueno, parece ser que ese fascismo del Estado es como connatural y que convive con nuestras democracias. Y por lo tanto, digamos, parece que el Estado-Nación es incompatible con la democracia si definimos la democracia como el derecho a la alteridad, como el derecho a lo inmundo, como el derecho a poner en cuestión el propio derecho. Y de aquí, digamos, que esta frase de Derrida, que es no hay sino estados canallas.
decir, no hay Estado que no sea canalla, no hay Estado que no funcione a base de genocidios, que no funcione a base de violencias, que no funcione a base de exclusiones. Podríamos multiplicar los ejemplos. Entonces, de todo este análisis, de este concepto de democracia inmunda en Derrida, a mí me parece que se puede sacar una primera tesis, que no es que la diga Derrida, ¿no?, pero se extrae de su análisis, que es que el Estado-nación es incompatible con la democracia. Entonces, tendríamos que empezar a pensar cómo pensar la democracia fuera de la institución del Estado-nación. Y la cosa está complicada y nos lleva hacia la cuestión del anarquismo. Entonces si me queréis interrumpir, no, sigo, pero bueno, si no después seguimos, ¿eh? Después hablamos. Vale, entonces yo creo que esta crítica que está haciendo Derrida, no ya a las democracias representativas, sino al no ser suficientemente inmundas, en tanto dependientes del Estado-nación y en tanto que se cierran en el principio de igualdad y no permiten el de libertad, nos abre a la posibilidad de pensar esta lectura anárquica de Derrida, es decir, lo que está poniendo en cuestión, en cierto modo, es la supervivencia de la democracia dentro de la institución del Estado-nación. Entonces, esto nos lleva al cuarto punto, que es esta lectura que hace Malabou, que la vais a tener aquí, de Derrida en este libro que es Anarquismo y Filosofía. Entonces, voy a reproducir un poco el argumento de Malabou en este texto, en el capítulo que dedica a Derrida. Y después voy a criticarlo un poco con todo el respeto, pero para, digamos que no por criticar, sino para ver si es posible otra lectura que nos permita pensar desde la deconstrucción pues, en otra dirección. Entonces, bueno, Malabou lo que plantea la tesis, sobre todo del capítulo, pero en general es la tesis del libro, pero también aplicada a la deconstrucción, es que la deconstrucción no permite pensar el anarquismo político. Entendiendo por anarquismo una política sin arqué, una política sin comando, sin principio. Y de alguna manera la tesis de todo el libro es que la teoría, es decir, la filosofía, no ha estado a la altura de la praxis anarquista real. Claro, esto es, yo creo que es complicado de sostener porque ya implica una división teoría-praxis que desde la deconstrucción al menos vamos a cuestionarla. Pero aparte de esta cuestión de la teoría y la praxis que adelanto, ¿no? Bueno, en el sentido que no podemos... esto está también en el otro libro sobre anarquismo que ha salido recientemente, es de Donatella Di Cesare, y plantea esto, ¿no? A ver, no podemos dejar de pensar filosóficamente el anarquismo porque haya habido una praxis anarquista, porque precisamente la praxis anarquista era una praxis humanista, era una praxis donde todavía había un concepto de comunidad no deconstruido, de individuo no deconstruido, de autonomía no deconstruido, de libertad no deconstruida, etcétera, etcétera. Todavía estaba basado en unos conceptos que eran metafísicos. Entonces, la idea ahora, en todo caso, sería pensar en el anarquismo desde una posición postmetafísica y no este anarquismo histórico, ¿vale? Pero la posición de Malabou es que el anarquismo histórico supera a la filosofía y que la filosofía que piensa en la anarquía es meramente teórica y no alcanza. Entonces, bueno, para demostrar esto, lo que hace Malabou, retomo su análisis, pero no alargarme mucho. Lo que hace Malabou es irse al texto de Derrida, Especular sobre Freud, que es un texto en el que Derrida analiza el texto de Freud más allá del principio de placer. Y lo que
se plantea allí, a ver, lo que plantea Freud, si conocéis el texto, ¿no? Lo que plantea Freud allí es que, bueno, parecía que el principio de placer, es decir, que nuestra psique tienda a evitar el displacer y busque el placer, sería como la ley que gobernaría nuestra psique, nuestro comando, ¿no? Esto se aguantaba todavía en Spinoza, pero claro, Freud se encuentra con la guerra mundial y con algo que ha sucedido, que es el trauma, que hace que resulta que la gente no busque sostener esta homeostasis, este equilibrio que parece que procura el principio del placer, sino que resulta que hay individuos que van más allá del principio de placer y se autodestruyen, ¿sí? Y como por ejemplo pues los casos de suicidio. Y esto sería entendido como la pulsión de muerte. Entonces, justamente la pulsión de muerte es entendida como una pulsión anárquica. Es decir, lo anárquico es lo que va más allá del comando, lo que va más allá del principio. El principio del placer es un comando homeostásico, mantiene el orden, nos mantiene vivos. Pero ir más allá del principio del placer, la pulsión de muerte desorganiza ese cosmos, desorganiza ese orden que nos mantenía con el conatus pues más o menos funcionando, ¿no? Y eso es lo que también Lacan y demás van a interpretar con Antígona como pulsión de muerte. Y eso ocurre porque ha sucedido un trauma, porque algo ha sucedido que ha inundado la psique y el principio de placer ha perdido su dominio. Vale, entonces, Malabú intenta pensar la anarquía desde esta pulsión de muerte. Al final del libro va a ir a Nathalie Salzman, que es una psicoanalista también, que trata de pensar la pulsión de muerte como una pulsión anárquica que no sería autodestructiva, ¿no? Sino que sería creativa. Y lo que le critica a Derrida es que en su lectura de este texto, Derrida acaba entendiendo que incluso la pulsión de muerte es en realidad un modo de dominar, digamos, de ejercer el poder. Es también un principio. Explico por qué. El ejemplo de Freud, que es el que retoma Derrida, es el del niño que su madre se ha ausentado y ante el trauma de la desaparición de la madre, pues empieza a jugar con un novillo, ¿no? Y es el juego del for-da, ¿eh? Y juega, dice aquí, allí, aquí, allí, el for y el da, tal. Entonces, con ese juego, el niño lo que hace es controlar el trauma, ¿no? Está jugando con el for-da y con esa compulsión de repetición, de alguna manera lo que hace es como en lugar de inundarse por la desaparición de la madre, restablecer, digamos, un cierto orden. Esta compulsión de repetición es la que encontramos, por ejemplo, en el uso de las drogas o en el uso del sexo como droga o de las pantallas como droga o lo que sea. Es decir, hay algo que nos sobrepasa y para controlarlo nos enganchamos a una repetición. Entonces, lo que dice Derrida, y es cierto que lo dice en este texto, es que en realidad la repetición, aunque angustie, aunque estemos angustiados porque somos drogadictos o porque estamos enganchados a Instagram o porque lo que sea, aunque angustie, en realidad es la manera de dominar el trauma. Es la manera de controlar, de hacer un esfuerzo, de ejercer un poder sobre eso que nos desborda. Entonces, para Malabú, lo que está diciendo Derrida es que en realidad todo es poder. En realidad lo que hay es una reapropiación, un alejarse como Ulises para reapropiarse, ¿no? Para volver a la casa y por lo tanto no hay un Heimlich. Lo que hacemos es superar el Unheimlich, ¿no? Lo siniestro, el trauma para
para poder controlar, ¿no? Y de este modo, digamos que de esta manera, leyendo esto, Malabou llega a la conclusión de que para Derrida no puede haber anarquía, porque siempre hay arqué, siempre hay un intento, incluso el más allá del principio de placer no es un más allá. El principio de la pulsión de muerte se convierte en un principio repetitivo, ¿no? Pero que sirve para controlar el más allá, que sería lo contrario de lo que plantea Malabou con Nathalie Salzman e intentar pensar una pulsión de muerte que sí fuera anárquica y que no cayera en esta repetición. Si esto fuera cierto, si la tesis de Malabou fuera cierta, que puede serlo, todo es cierto, a ver, las lecturas, la cuestión es qué consecuencias sacamos. Es una lectura legítima, por supuesto, pero que nos devuelve una especie de Derrida socialdemócrata, ¿no? En el que pondría como el Estado como principio y la salida, el principio anárquico como algo que finalmente retorna siempre a la institución, siempre en la repetición de la institución. Y adelanto una cuestión que no tengo para nada verificada, pero me parece que en términos psicoanalíticos esto sería tanto como decir que solo hay neurosis, ¿no? Es decir, que en realidad la psique lo que hace es engancharse a estos juegos repetitivos del Fordá, a esta compulsión para evitar el contacto con lo real, evitar el trauma. Y que la psicosis, ¿no? Que sería desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Lo que hace que se desmorone la realidad, es decir, este orden ficticio al que llamamos realidad, esta representación, etcétera, etcétera, ¿no? La psicosis, entonces, desde este punto de vista, solamente sería como una ruptura aparente. Recordamos que es en la esquizofrenia, en la psicosis, donde Deleuze y Guattari en el Antedipo están poniendo las posibilidades políticas para, digamos, de huir de este orden que es el Estado, como mínimo huir. No hablo de la psicosis en sí, porque la real, digamos, porque finalmente sí que es verdad que en las psicosis reales, y también lo dicen Deleuze y Guattari, la mayor parte de las veces acaban derivando en un delirio que vuelve a ser un orden. Es decir, que se vuelve a tapar la posibilidad del contacto con eso real. Y entonces, digamos que Derrida, desde la lectura de Malabou, estaría diciendo que solamente hay neurosis, es decir, solamente hay Estado, solamente hay institución, y la anarquía, es decir, la psicosis, es solamente una ruptura aparente que vuelve enseguida a institucionalizarse con el Fordá. Vale. Entonces, paso al... Uy, no me quiero alargar mucho más. A ver. Vale, paso al punto 5. Vale. Yo diría que Derrida, que es el punto 5, que es esta idea, este intento de pensar la anarquía desde la deconstrucción, ¿vale? Que se opondría a la vía que abre Malabou cuando lea Derrida. Vale, en primer lugar, Derrida, o sea, si tenemos que hacer un análisis, digamos, filológico, académico, de lo que dice Derrida acerca de la anarquía y demás, de hecho, hay varios textos, como en Fuerza de Ley, en Espectros de Marx y en De la Gramatología, donde Derrida habla de la deconstrucción como una forma de anarquía. De hecho, en Fuerza de Ley, por ejemplo, va a decir que la deconstrucción es el derecho a la huelga general, cuando está hablando del texto de Benjamin, hacia una crítica de la violencia, ¿no? Es el derecho a poner en cuestión el derecho, eso es la deconstrucción, es el derecho a la huelga general, y en otros lugares, en Espectros en Canallas y demás, dice que la deconstrucción es la democracia. Ergo, ¿no? Si tenemos estas dos premisas, ¿no? Que la deconstrucción es el derecho a la huelga general y que la deconstrucción es la democracia, o que la democracia es la deconstrucción, tenemos como conclusión del silogismo, ¿no? Que la democracia es el derecho a la huelga general y, por lo tanto, es el derecho anárquico a poner en cuestión el derecho.
Eso no quiere decir que no haya derecho. Quiere decir que lo anárquico es el derecho a poner en cuestión el derecho y que eso es interno al concepto de democracia. Que no puede, como diría Bensú, que no puede haber una democracia sin principio de anarquía. Ya no sería democracia si no hubiese este principio anárquico interno, ¿vale? Que esto nos remite a lo que estábamos explicando antes sobre la contradicción entre el Estado-Nación y la democracia. Entonces, aquí la cuestión es que, ¿qué entendemos por anarquía? Bueno, yo creo que que se puede entender desde la deconstrucción y desde Derrida por anarquía. Yo creo que para entender esto hay que pasar por la apropiación que hace Derrida de Levinas y no por la lectura que hace de Freud, como hace Malabou en este texto, aunque también habla de Levinas. Y esta idea, esto aparece en Totalidad de Infinito, aparece el término anarquía y Levinas va a decir la proximidad es anarquía. Levinas está haciendo una filosofía de la proximidad, una filosofía de la relación con el otro. Y lo que está planteando es que la relación con el otro no puede pasar por aquello que tenemos en común. Es decir, no puede pasar por un tercero, no puede pasar por la institución, no puede pasar por el derecho, no puede pasar por una instancia superior, sino que la relación es tú a tú, es cara a cara. Lo ético, la proximidad, digamos, siempre es una relación de un yo que no se sabe bien qué es con un tú, o de un tú con un tú, podríamos decir. Mientras que eso es la anarquía y eso es la libertad en Levinas. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hemos estado pensando la libertad o la anarquía siempre desde el concepto de autonomía, en lugar del de heteronomía, que es el que plantea Levinas y que yo creo que recoge Derrida. Claro, si pensamos la anarquía desde el punto de vista de la autonomía, de ahí todo el tema del individualismo anárquico y demás, y de este principio de libertad, entonces sí que tiene razón Malabou, porque la autonomía justamente se puede explicar a través de la neurosis, ¿no? Y de la compulsión de repetición. Es decir, en la neurosis, en la compulsión de repetición de pues, nuestros enganches a ciertos objetos, lo que ocurre es que obtenemos placer, ¿no? Es decir, hemos pasado del principio de placer porque ha habido un trauma a la pulsión de muerte, pero suplimos la pulsión de muerte a través de una conducta repetitiva. Entonces, en esa conducta repetitiva obtenemos placer. ¿Por qué alguien es adicto al sexo? ¿Por qué alguien es adicto a las pantallas? Porque hay un placer, hay un plus ahí de goce, digamos. Pero claro, ese placer que se obtiene es un placer que es indiferente a su objeto. Es decir, el otro no importa. El otro en su materialidad no importa. Ni en el sexo, ni en la pantalla, ni en nada, ¿no? Yo alcanzo un placer a través de mi autonomía. Porque me hace sentirme que domino la situación, que domino el trauma, que domino el principio anárquico. Y entonces, digamos, aquí el principio de autonomía es darse la ley a uno mismo, me doy el principio a mí mismo, ¿no? Está tanto en las tesis universalistas, en Kant, ¿no? En el imperativo categórico, actúa de manera tal que pueda convertirse en ley universal. Es decir, no te dejes tocar por el objeto, ¿vale? Que sea universalizable tu conducta respecto al objeto, sí que no haya inclinación, que no haya nada respecto al objeto, y que está también, por ejemplo, en el más anárquico de los filósofos, que es Sade. Sade, cuando está oponiendo
la soberanía, digamos, al Estado, lo hace en nombre de la anarquía, pero lo hace en nombre de una anarquía que es soberana. Es decir, lo que hace Sade es romper con las costumbres, con la moral, con el Estado, con todo. Perfecto. Pero ¿desde qué posición? Desde la posición del soberano, que ya no es como el neurótico compulsivo, ya no obtiene placer a través de la sumisión del objeto. No, es más perverso que eso. El libertino, el sádico, no necesita, no necesita, sino que, esto si leéis el texto de Blanchot sobre Sade está muy, muy claro, necesita no obtener placer en su sumisión del objeto, ¿sí? Porque si obtiene placer, ya ha fallado, ya ha dejado de ser soberano. Entonces, Sade sí que va más allá del principio de placer, pero Sade no es un pederasta. Un pederasta tiene goce en lo que hace, aunque le importe un bledo el objeto, ¿no? Pero obtiene goce. No, pero eso para Sade, eso es un cutrerío. Eso no, filosóficamente no se sostiene. Lo que tenemos que hacer es ir más allá del principio del placer, que es donde está la anarquía. Y eso es lo que hace Sade. Pero lo hace a través de la autonomía, como Kant. Por eso Lacan escribe este texto que puede poner en paralelo a Kant y a Sade, ¿no? Los dos son, de algún modo, moralistas y los dos son, aunque uno sea individualista y el otro sea universalista, los dos están a favor de esta autonomía y de esta autoimposición de la ley. Y por el contrario, entender la anarquía como heteronomía, como lo hace Levinas, es justamente poner al otro, al objeto, a lo que la neurosis sería el objeto, poner al otro por delante de uno mismo. Es decir, él habla de la sustitución en el sentido de que la relación ética es una relación en la que estamos asediados por la demanda del otro. Es una apertura a la demanda del otro, es un cara a cara. Ante el otro, uno siempre es responsable. Y eso no quiere decir subordinarse a la ley del otro. No quiere decir que el otro te dicta cuál es la ley, porque eso sería Sade, ¿no? Sino que realmente ahí, en esta subordinación del yo respecto al otro, se da una relación sin comando. Mi responsabilidad no es porque el otro me dice lo que tengo que hacer, sino porque el otro es otro en su otredad, ¿vale? Y es esta relación, ya paso al último punto, es esta relación la que se puede llamar una relación inmunda. Y ahora vuelvo a la cuestión de la inmundicia. ¿Y por qué esta relación del tú a tú, del cara a cara, de la proximidad, tal como la entiende Levinas y la recoge Derrida, que sería la relación anárquica, es una relación inmunda? Y voy aquí al sexto punto, que es esta política inmunda o esta democracia inmunda, como podría pensarse a partir de Derrida y de la deconstrucción, y recojo unos versos un verso de Celan, de Paul Celan, que Derrida repite muchas veces y que yo recojo también aquí en el libro, que es este verso que dice: el mundo se ha ido, debo portarte. Entonces, este verso de Celan se ha interpretado muchas veces, ¿no? Como ocurrió Auschwitz, ocurrió el trauma, ¿no? Ha ocurrido lo peor, el mundo se ha acabado, ya estamos en el fin del mundo, ¿no? Como diría Ribeiros de Castro, ya estamos en el fin del mundo, lo peor ya igual ya ha ocurrido, o Zizek, ¿no? Y aquí se abre la relación ética. Ahora ya lo único que es posible es la relación entre tú y tú, entre tú y yo. Debo portarte, debo acoger tu demanda, ¿no? Esto es como se interpreta normalmente, y Derrida lo interpreta de otro modo. Dice, bueno, en realidad no dice el mundo se ha ido,
por lo tanto, entonces, debo portarte, sino que hay una coma. El mundo se ha ido, coma, debo portarte. Entonces, Derrida lo interpreta al revés, que es, solamente puedo portarte porque el mundo se ha ido. ¿Vale? Existe la posibilidad de leerlo desde otro lado. Solamente puedo tener una relación tú a tú cuando no hay mundo, cuando no hay orden, cuando no hay institución, cuando no hay comando, cuando eso no hay un tercero que está intercediendo entre nosotros. Mi relación con el inmigrante no puede estar pasada por la ley de extranjería, porque justamente la anarquía, la relación ética, se da ahí. Entonces, como lo entiende Derrida, o como lo podemos entender a partir de Derrida, es justamente como solamente allí donde eliminamos la idea de mundo, porque la idea de mundo siempre nos va a dar una idea de totalidad cerrada. Además es una idea, es que es una idea de la razón, ¿no? Es una idea, como dice Kant, es una idea de la misma calaña que alma y Dios. O sea, son las ideas de la razón que unifican la experiencia, pero no es una cosa el mundo, no es un objeto real, sino que es esa idea de la razón que es la que nos hace generar, digamos, donde hay mundo, hay nosotros, hay comunidad. Hay unos que ven el mundo de esta manera y otros que ven el mundo de esta otra manera. Y donde hay nosotros y hay otros, hay violencia. Y con cada visión de mundo va a haber un conflicto asegurado, porque es un orden contra otro orden. Y lo que están pensando, lo que se está pensando con la heteronomía y con Levinas, es que la relación con el otro no puede pasar por este orden que compartimos, por eso que tenemos en común, o aquello que nos separa es nuestra concepción del mundo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, solo, si volvemos a la cuestión de la democracia, solo en una democracia inmunda, digamos, ¿no?, sería posible la anarquía, pero la anarquía entendida como esta proximidad, no como la autonomía de la libertad, ¿no?, como esta relación sin comando. Pero para eso la democracia tendría que ser inmunda de verdad, o sea, más inmunda de lo que la deja ser el Estado-nación. Bueno, pues ya voy acabando entonces y bueno, esto sería pues un poco el recorrido y voy a las conclusiones, lo que a mí me parece que se puede extraer de este recorrido, que ya os digo que es un recorrido que está en ciernes y que todavía estoy trabajando. A ver, un poco la conclusión que yo creo es que en lugar de dar por supuesto, que es lo que solemos hacer, la irrebasabilidad de las democracias liberales, la irrebasabilidad del Estado-nación, la neurosis generalizada en la que está todo el mundo en esta compulsión de repetición. En lugar de dar por supuesto que ser libre es ser autónomo. ¿Dónde se ha visto esto? Esto no puede ser. En lugar de dar por supuesta la idea de mundo, que parece que todos tenemos clarísimo lo que es el mundo, ¿no? Tanto si hablamos del fin del mundo como si no, parece que está clarísimo que estamos hablando de la Tierra, o no sé exactamente de qué estamos hablando. En lugar de dar, por supuesto, todo esto, tendríamos que darle un poco la vuelta, incluso a algo que afecta a la filosofía misma, a la posición de la filosofía, digamos, hoy en día. Porque me remito a la 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx, ¿no?, que es esa tesis tan clásica, ¿no?, de hasta ahora los filósofos han interpretado el mundo, ha llegado el momento de cambiarlo, ahora es el momento de cambiarlo, hace falta cambiarlo.
Claro, esta tesis, que Derrida también la analiza en el seminario Teoría-Praxis, y de ahí un poco señalo a esta cuestión que señalaba Malabú, ¿no? Cuando decía que la teoría no ha estado a la altura de la praxis de la anarquía. Bueno, en realidad, lo que ha ocurrido con esta frase, digamos, ha sido toda la política de izquierdas, toda la política del marxismo, ¿no? Pues ha llegado el momento de transformar el mundo, no interpretarlo, pues primero con Croce, con Benedetto Croce y con mucho marxismo, se entiende como, bueno, la práctica, ya toca el momento de la práctica, dejemos la teoría, hagamos la revolución, ¿no? Entonces la práctica está por encima de la teoría, o con Gramsci lo que se entiende es que no, que en realidad lo que ocurre ahí es que ha de haber una unión de teoría y praxis, y que el marxismo se presenta como una filosofía de la praxis, ¿no? O incluso Althusser, que la va a interpretar como, bueno, es que una cosa es la teoría y otra la filosofía. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, este marxismo casi científico, ¿no?, de Althusser, es de darle consistencia teórica a la filosofía para que sirva a la praxis. Aquí se está discutiendo siempre esta relación entre teoría y praxis, pero todos nos olvidamos del concepto de mundo que aparece en esta frase, en esta tesis sobre Feuerbach, que por otra parte Marx ni siquiera llegó a publicar, pero bueno, que lo hemos reinterpretado a partir de la recuperación que hace Engels, ¿no? Entonces, bueno, igual lo que hay que poner en cuestión no es solamente esta relación de teoría y praxis, es decir, empezar a entender que no hay, que la teoría es una praxis, que yo creo que es lo que es para Derrida, lo que es para la teoría queer, por ejemplo, para los feminismos, etcétera, etcétera. La teoría es ya una praxis, igual que lo es la militancia, igual que lo es pues cualquier otra praxis cultural. Pero además es una praxis que pone en cuestión justamente la idea de mundo. Eso que no está puesta en cuestión en la 11ª tesis sobre Feuerbach. Lo que se da por supuesto es el mundo, cuando el mundo es en realidad una idea. Entonces, en lugar de dar por supuesto la irreversibilidad sí, pero la irrebasabilidad, pues, de las democracias liberales, del Estado-nación, de la neurosis generalizada, de la autonomía y de la idea de mundo, pues quizá se trata de pensarlo desde el otro lado, de pensar, en realidad las democracias liberales están constantemente asediadas por la anarquía, constantemente en procesos de independencia, en subidas del fascismo, en mil cosas, en movimientos sociales varios. Siempre, en realidad, lo anárquico es lo que está asediando a las democracias liberales, porque está incluido en el mismo concepto de democracia. Entonces, pensar que en realidad las democracias liberales están estructuralmente asediadas por este principio anárquico, que el Estado-nación está estructuralmente asediado por el derecho a poner en cuestión el derecho. De hecho, es que Derrida define la filosofía así. La deconstrucción es el derecho a poner en cuestión el derecho. O sea, el Estado-nación no puede prohibir la filosofía. Sería prohibir la democracia. Puede desalentarla, eso sí, puede hacer que no conste en los programas educativos, etcétera, etcétera. Pero bueno, estará faltando a un principio democrático, eso seguro. Ya acabo, ¿eh? En lugar de dar por supuestas las neurosis generalizadas, pensar que en realidad la neurosis es la manera de taponar una psicosis, es la manera de taponar más allá del principio de placer que en realidad tenemos todos insertos en nuestra psique. Lo que pasa es que para no enfrentarnos a nuestro más allá del principio de placer, hacemos estos jueguecitos de repeticiones neuróticas. Y que más allá de la idea de mundo, quizá de lo que se trate de pensar, pues esto inmundo, este derecho a lo abyecto,
al no ser de los vuestros, frente a toda idea de mundo cerrado y totalitario. Y por lo tanto, por nuestra parte, por la parte de la deconstrucción y de la filosofía, esta democracia inmunda ha de poder significar también el derecho a poner en cuestión el mundo, la democracia en el que vivimos y los estados-naciones en los que vivimos. Y bueno, hasta aquí. En fin. Muchas gracias, profesora Llevadot. Sí, como decía Diego, hace falta el efecto de sonido de los aplausos cuando las conferencias son en esta modalidad. Pero bueno, hay una serie hay un par de comentarios o preguntas acá por redes, pero antes de aperturar ese espacio, le damos un momento al profesor Jonathan Pimentel para que nos comente un poco sobre esta exposición, y así ya abrimos un pequeño espacio, unos minutos que nos dé para el diálogo. Jonathan. Bueno, muchas gracias a la profesora Llevadot. De verdad que haría falta mucho tiempo y mucha paciencia para seguirle el hilo a todo lo que ella ha expuesto. Yo voy a hacer solo dos comentarios muy breves, quizá para también permitir que Diego, que acaba de traducir del francés al español el capítulo del libro de Malabú que se ha referido la profesora Llevado, quizá tiene esto mucho más a la mano, y quisiera, me imagino yo, él compartir alguna reflexión o hacer alguna pregunta al respecto. Yo de casualidad, o de casualidad y no en casualidad, digamos, tengo a la vista, o he tenido a la vista muy recientemente, una de las múltiples referencias que hace Derrida al verso de Celan, y esta última referencia, si no recuerdo mal, aparece en una entrevista que en español se tituló La melancolía de Abraham, y respecto del verso, lo que dice Derrida en esa ocasión, creo que la última ocasión en la que se ha referido a ese verso, es que podría significar lo siguiente: puesto que el otro no tiene ya ni tierra ni suelo, yo debo entonces llevarlo en mis brazos, en mí o encima de mí. Y es muy interesante esa extensión de una interpretación que me imagino Derrida ha entendido como infinita, porque es en buena medida lo mismo que dice Derrida en Espectros de Marx con respecto al marxismo, o más específicamente con respecto al comunismo de Chris Hani. Ustedes recuerdan que en ese texto que envía o que inaugura Espectros de Marx, sin necesariamente formar parte del texto, tanto es así que al menos en la traducción al español, esa mención a Chris Hani no aparece ni siquiera entre los contenidos, y sin embargo es, vamos a decir, como el suelo afectivo desde el cual se impulsa esa conferencia, Espectros de Marx. Y lo que quiero decir con respecto a esta idea de que ya que el otro no tiene tierra ni suelo, yo debo llevarlo en mis brazos, en mí o encima de mí, es en buena medida lo que me parece a mí ha interpretado Derrida con respecto a la escena inaugural, a la escena primigenia, que abriría la pregunta por lo político, al mismo tiempo que instauraría lo político mismo, es decir, llevar al otro
encima o dentro, podría parecer el acto inaugural de lo político, pero yo diría que no se trataría solamente de ese encuentro con el otro que podría estar lacerado, que podría estar herido, que podría estar en radical soledad, sino que ese llevar encima, sino que ese llevar dentro supondría, y aquí es muy importante todo el imaginario bíblico en aspectos de Marx nuevamente, supondría, si se quiere, que el otro no se quede sin suelo y que el otro no se quede sin tierra. Es decir, lo político sí, en efecto, incluiría ese momento primigenio de encuentro con la carne exiliada del otro, pero al mismo tiempo ese encuentro abre la posibilidad de que el otro no se quede permanentemente sin tierra, que el otro no se quede permanentemente sin suelo. Y en ese llevar consigo a los otros, entonces se abriría la pregunta y la necesidad de que todos tengan suelo, de que todos tengan tierra. Y para que todos tengamos suelo y para que todos tengamos tierra, se hace necesario no solo que yo lleve al otro, sino que en un momento determinado también el otro me lleve a mí y que entre muchos, entre los comunes, nos llevemos mutuamente para poder organizar un tipo de convivencia en el que haya tierra para todos y haya suelo para todos, lo que sea que ello signifique. Y lo otro que quería decir muy brevemente es que si nosotros nos fijamos quizá no con mucho detalle, hay en la tradición del pensamiento político, al menos del pensamiento político occidental, está ya muy presente y me parece que es constitutiva una idea que la profesora Llevador ha introducido y desarrollado de forma muy interesante, que es la relación entre el mundo y lo inmundo. Y digo que está muy presente porque quizá uno de los textos fundacionales de la teoría de lo político en Occidente supone esa tensión y la supone ya en su título mismo, me refiero a el Leviatán. La política humana incluye siempre lo monstruoso, o para decirlo en el lenguaje de la profesora Llevadot, el mundo, ¿verdad? Ese mundo ordenado que piensa Hobbes desde la imagen que comunica inicialmente el contenido del texto, está ya internamente escindida, internamente fracturada por lo inmundo, por lo monstruoso. Entonces no habría, al menos en Occidente, un imaginario o al menos en Hobbes aparecería con claridad, que todo mundo es intrínsecamente inmundo y que toda forma de inmundicia, para seguir utilizando este lenguaje, tiende a, entre comillas, formar mundo al mismo tiempo. Ahora, la pregunta, desde luego muy importante desde el punto de vista político, es ¿qué hace el mundo con lo inmundo? ¿Verdad? La solución hobbesiana, a mí me parece, no es tan clara, pero usualmente se suele equiparar la solución hobbesiana con el aplastamiento del inmundo, con la restricción de lo inmundo para que, como dice la profesora Llevadot, entonces prevalezca el orden. Pero inclusive en un texto como Leviatán, un pensador como Hobbes, hay límites para el orden, ¿verdad? Hay límites para la soberanía y cuál es el límite y cuál es el borde que no puede traspasarse, precisamente ese que es la escena originante de lo político, es que mi cuerpo pueda seguir vivo, que yo tenga acceso a todo lo que hace posible mi vida carnal. Allí donde el orden impide radicalmente o situacionalmente que mi carne siga viva, el conatus al que hacía referencia la profesora Llevador, entonces ahí se cancela la autoridad soberana del orden y se reabre nuevamente lo político.
no las instituciones políticas, sino lo político, ahí donde la carne duele, ahí donde la carne está a punto de ser destruida o es destruida sistemáticamente, entonces ahí se ha roto el mundo y solo lo inmundo puede producir nuevamente un tipo de comunidad política que permita la vida. Esas serían mis dos observaciones o comentarios a lo que ha dicho la profesora Llevado, que desde luego lo que ella ha dicho es de una riqueza mucho mayor al comentario que yo estoy haciendo, pero es lo que de entrada me ha abocado la tan interesante conferencia, que como les digo, incluye una mención a un capítulo de un libro que está en francés y que Diego Soto ha traducido muy recientemente. Entonces quizá Diego podría, si él quiere, ¿verdad? No voy a ser aquí la policía, ¿verdad? Sino si él quisiera referirse al asunto. De nuevo, muchas gracias, profesora Llevadot, por su amabilidad y por su gentileza. De nada, a vosotros. Muchas gracias, Jonathan. Sí, vamos a darle la palabra a Diego, que de paso también nos puede funcionar para una de las preguntas que están en el chat. Entonces, Diego. Muchísimas gracias, profesora Llevadot, por su conferencia. Ha sido ciertamente muy enriquecedora. Y luego de que acabemos acá, nos iremos pensando sin duda muchísimo en lo que usted ha compartido. Yo, si mal no recuerdo, los textos de la profesora Malabú y la profesora Llevadot salieron este año casi con un mes de diferencia uno de otro. Yo los he leído conjuntamente y mi lectura de uno ha afectado sin duda la lectura de otro, sobre todo porque en ambos textos aparece sí la cuestión tan radical de una pulsión de muerte y cuál es su relación con una pulsión anarquista. Entonces, efectivamente, sí, me parece a mí que en ese capítulo se lee casi como un intento de hacer, en el capítulo sexto que se dedica a Derrida, ciertamente pareciera, y habrá ocasión de comentar con Malabú eso, si entre democracia y anarquismo hay un emparejamiento oposicional, será una de las cuestiones, o como se ha dicho aquí, de decir, bueno, la construcción nos enseña que esos emparejamientos no son del todo oposicionales. En Mi herida existía antes que yo se vuelve sobre la pulsión de muerte en Antígona, como pulsión anarquista, y se presenta, y cito muy brevemente, como renuncia a la comunidad, el rechazo a la autoridad, a las formas de vida establecidas por el desacato al eros comunitario. Cierro esa linda cita. Decir que la pulsión anarquista aparece ahí, o la presenta la profesora Llevado ahí, como negarse a reconocer que hay un hermano más hermano que otro, o que a un ser viviente humano o no humano yo podría arrebatarlo de esa condición. Entonces quisiera, profesora Llevado, si usted pudiera, ya son casi las 9, seguro allá en Barcelona, ya es tarde, no quisiéramos abusar tanto de su tiempo, pero si fuera posible aclarar es ahí donde se juega en el anarquismo, en el quiebre de la semejanza tan importante en la democracia, es esta oposición tan tajante, etcétera. De nuevo, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, a ver, pues así voy a tratar como de recoger lo que ha dicho Jonathan y Diego, así juntos. Es decir, claro, yo creo que en el planteo de Hobbes, o sea, por ejemplo, si leemos a Gamben, la lectura que hace Gamben de Hobbes, no es tanto que hay, digamos, un conatus, que el Estado, que la institución va a garantizar que nuestro conatus funcione y demás,
porque si no, pues nos moriríamos de hambre. Y entonces necesitamos la institución, es decir, el Estado, que incluye lo inmundo, ¿no? Y que se hace más o menos cargo de él. Claro, es una lectura muy benevolente de Hobbes, y Agamben lo que va a decir, yo creo que podríamos estar de acuerdo con Derrida y también con lo que yo digo sobre Antígona, es que la construcción del Estado es la que crea la inmundicia como algo excluido, ¿no? Esto Agamben lo llama la exclusión inclusiva. Es decir, lo abyecto, lo inmundo, no es ese resto que el Estado se puede ocupar de él, etcétera, o que lo encierra en el manicomio o lo que sea, sino que lo ha creado la misma Constitución de la comunidad, la misma organización jurídica crea una exclusión incluida, una exclusión incluyente. El derecho necesita de esa exclusión para funcionar como derecho. Es que además la necesita. Si no, no sería. El derecho funciona excluyendo. Tú tienes derecho a esto porque otro no lo tiene. Y siempre hay un otro que no lo tiene. Sea el inmigrante, sea el que no es de la nación, sea la mujer, sea lo que sea. Entonces, esto es a lo que se enfrenta Antígona. ¿Por qué uno tiene derecho y otro es excluido? Entonces, la pulsión de Antígona, como pulsión anárquica, es decir, no, tú no puedes decir quién tiene derecho y quién no. Y lo que hace Creonte al enterrarla viva es excluir incluyendo, es hacer la operación que hace Hobbes con lo inmundo. Entonces, las mujeres, a partir de Antígona, y como dice Hegel, van a ser la ironía de la ciudad. Va a ser aquello que queda excluido en la cripta, en los ínferos de la ciudad, en lo doméstico, en las casas, etcétera, etcétera, porque son, que esto también es interesante, con el que al final no he podido hablar del libro de anarcafeminismo de Chiara Bottici, ¿no? Porque son el principio anárquico, justamente. Lo que pasa es que son el principio anárquico que han sido puestos, encerrados en el ámbito de lo doméstico. Y eso es lo que representa la figura de Antígona. Pero Antígona es una mujer que se niega a encerrarse como Ismene dentro de la ciudad en el ámbito de lo doméstico. Es una mujer que quiere poner en cuestión el derecho. Y eso es la democracia, el derecho a poner, como decíamos con Derrida, ¿no? Es lo inmundo que pone en cuestión el derecho. Y es el derecho el que ha creado lo inmundo. Digamos, porque si no lo vemos así, pensamos que, bueno, ya se irá perfeccionando, ¿no? La comunidad cada vez será mejor, ahora excluye a estos, pero después será más inclusiva cada vez. Pero no funciona así, la comunidad funciona creando su exclusión dentro. No es que haya dejado fuera cosas, es que en su misma constitución va a excluir a alguien. Que va a quedar como el abyecto, que eso también es lo que explica Butler. No sé, tengo un alumno, por ejemplo, que hace la tesis sobre la igualdad en Grecia, sobre Rancière y la igualdad en Grecia, y lo que se ve en Grecia es que a medida que los ciudadanos son todos iguales, peores para la mujer, por ejemplo, o peores para el extranjero. Es decir, ese principio de igualdad, al final lo que se sostiene sobre una exclusión. Y en peor lugar, y de hecho, que en Mi herida existía antes que yo, ese capítulo sobre Antígona, que también hablo sobre Medea, un poco, ¿no? También es esta idea, Medea no es una loca celosa que mata a los hijos, es alguien que pertenece a un mundo en el que las mujeres todavía no estaban excluidas. Y Jasón es el que va a generar, digamos, la nueva polis, en el que las mujeres sí ya van a estar excluidas, en esa polis de los derechos de los ciudadanos. Ella está haciendo valer un derecho, digamos, si para Jasón los lazos afectivos, el tú a tú, no significa nada, entonces mato a tus hijos, porque tú me estás demostrando que en tu ciudad los lazos de amor no sirven de nada. Por eso, digamos, entonces Medea también es fuerte la historia, ¿no? Pero yo creo que esto se ve muy bien. Este verano estaba viendo la Medea de Pasolini y la de Lars von Trier.
Y en la de Pasolini se ve muy bien de qué se está hablando. En Lars von Trier todavía parece que es una mujer celosa que se venga de Jason. En la de Pasolini queda clarísimo que es un mundo que se acaba y que es el último acto de un mundo que se acaba frente al tipo de ciudad que vamos a tener nosotros, que es esta ciudad de los derechos, de la exclusión y de una igualdad formal entre algunos ciudadanos. Yo diría un poco esto. Gracias, profesora. Hay un par de preguntas o comentarios por acá. Hay uno que ya más o menos se fue respondiendo. Es esta pregunta que lo que nos dice es si deconstruir la comunidad es pensar en la democracia liberal para cuestionarla como lo hace la anarquía, o si la anarquía es solo una forma de deconstruir la comunidad. Eso por un lado ahí, ¿verdad? Que es una de las preguntas que se hacen por acá. Y otra un poco más larga, pero vamos a tratar de recortarla, porque dice que si se toma el concepto de lo inmundo, como dice Lakoff, sería una apropiación del lenguaje del adversario. O sea, que si tomar como válido lo inmundo implica la existencia de lo limpio, que si no es una suerte de trampa de diferencia. Eso ahí un par de preguntas. Y yo tengo otra, tal vez ya para tener esas tres y poder ir cerrando. No sé si alguien más después también en el mismo chat, si nos preguntan algo más, que tal vez un poco más hacia el fenómeno concreto, y vos lo mencionabas ahora respecto a esta idea de la inmundicia frente y el desencanto que esto genera frente a la democracia. Lo mencionaba muy brevemente, pero tal vez podría ampliarse. Tal vez si vos piensas que ese desencanto que genera esta inmundicia ha sido aprovechado por los populismos y este ascenso que hemos visto de los neofascismos hace poquito en Italia, ¿verdad? Para tratar de materializar ese descontento y llevarlo hacia su favor político. Entonces, profesora, ya con esto para también, yo decía Diego, también dejarla descansar ya que allá es tarde ya. Vale. Bueno, a ver, sí, respecto a la primera pregunta, sí, o sea, mi propuesta era esto, era entender que deconstruir la comunidad era tratar de pensarla desde este principio de la anarquía, justamente. Es decir, no es deconstruir, porque la crítica de Derrida a la comunidad, a los hermanos, a la exclusión que implica, al final, a la fraternidad misma, ¿no? Como la comunidad como que viene del principio, que es el padre y que nos une a todos y demás, la crítica a lo común que hay en Derrida, no es para reivindicar el individualismo. Yo creo que eso sería una mala lectura. O sea, y esto también está en Foucault, digamos, es tan poco reivindicable el nosotros como el yo, que son lo mismo. Uno es colectivo y el otro no. Pero los dos, digamos, son totalitarios en su posición. Entonces, la crítica a la comunidad es para reivindicar un principio que rompa tanto al yo como al nosotros. Y entonces yo entiendo que de construir la comunidad sí que tiene que ver con pensar esta proximidad en sentido levinasiano y darle una intención política a esta cuestión que en Levinas no está solucionada de esta manera. Pero bueno, se puede hacer de otras maneras, ¿eh? Es la que yo ensayo. Respecto a si mundo es una apropiación del adversario, sí, he hecho este juego, yo reconozco, pero bueno, es un poco el juego que hace Butler también, ¿no? Y que hace lo queer. O sea, queer era un insulto y ahora tenemos teoría queer, ¿no? Pues bueno, es apropiarse del insulto para, no para someterse al adversario, al contrario, para decir sí y a mucha honra, ¿no? Como, bueno, sí, pues somos los raros y es mejor ser normal, ¿no? Que es lo que está... Y cuando hay esta reapropiación, por ejemplo, del término queer, es para poner en cuestión la normalidad y que la normalidad exista y que la normalidad no sea una ficción, ¿no? Pues un poco aquí ocurre lo mismo. Lo inmundo justamente es para mostrar que el mundo es una ficción, que no hay tal orden,
hay el mito del mundo y de la representación, pero que en realidad no es. Y esto último que me comentabas, sí, claro, el tema del fascismo, claro, yo creo que sí, que las derechas, yo no sé por qué, pero saben leer muchísimo mejor el malestar que las izquierdas. Muchísimo mejor, yo no lo entiendo. Probablemente porque ofrecen algo con apariencia de solución, digamos, ¿no? Bueno, pues hay malestar, hay desencanto, el bipartidismo no sirve para nada, aquí no se mueve nada, etcétera, etcétera, pues más Estado, más comunidad, más nación, más leyes de extranjería, más. Entonces parece que aumentar exponencialmente el orden va a eliminar por arte de magia lo inmundo, pero obviamente es una ficción. O sea, es el orden el que genera lo inmundo, por lo tanto esto es ineliminable, ¿no? Pero sí leen mejor ese malestar y lo saben traducir en términos de beneficios políticos. Pero, bueno, ese es uno de los problemas de la democracia, que se puede suicidar. Y van vías, parece, de suicidarse. La otra vía, pero esto ya es lo que decía Benjamin en el texto sobre la violencia, ¿no? Es decir, la crítica a la democracia representativa tanto puede ser de derechas como de izquierdas, tanto puede ser fascista como anárquica. Digamos, es lo que tienen en común la anarquía y el fascismo, la puesta en cuestión de la democracia representativa. Ahora bien, unos quieren más Estado, más totalidad, más de todo, y los otros quieren menos. Entonces, bueno, pues elijamos. Muchas gracias, profesora Llevadot, Diego, Jonathan. No sé si tienen algún comentario adicional o nada más despedirse. Y también muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Y también recordar que retransmitiremos esta conferencia el próximo jueves a las 7:30 p.m. Diego, Jonathan. De mi parte, solo agradecer mucho el espacio, tiempo que nos ha brindado la profesora Llevadot. Ha sido muy rica su intervención. Muchísimas gracias. Y lo mismo yo, gracias a la profesora Llevadot, a Diego, a Esteban, por hacer posible el espacio, y esperamos verlas pronto. Pues oye, muchísimas gracias a vosotros que habéis aguantado todo el tirón y gracias por permitirme, pues, participar en este ciclo tan interesante. Ya lo iré siguiendo también las otras conferencias. Bueno, y muchas gracias también a todos y a todas. Les recordamos que vamos a estar anunciando las próximas conferencias, pero el 19 de octubre tenemos a Laura Quintana con Rabia, Afectos, Emancipación y Política en este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto. Gracias.